Crónicas Pirexianas. Capítulo 34. Ursa y Mizra. Ursa se encontraba solo en su campamento. Los ayudantes y aprendices habían huido, ido a otro lugar como refuerzos o habían sido muertos en combate. Debajo de él, en el valle lleno de niebla, había un mar de ruina mecanizada. La mayoría de los autómatas más pequeños habían roto ya, y solo los enormes gigantes seguían luchando uno contra el otro. Un humo aceitoso cubría la mayor parte de la tierra, y él ya no podía ver el lado opuesto del valle. Ursa se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Tanto esfuerzo, pensó, para tan poco resultado. Taunos estaba allí fuera, lo sabía, pero Taunos había luchado antes y siempre regresaba a casa. Arvin estaba por lo menos a salvo de esta batalla, en camino de regreso a Penregon. Ursa se dio cuenta de que ahora debía irse. Tenía que retirarse. ¿Pero retirarse a dónde? Los fuertes habían sido vaciados para llevar tropas a la batalla. No quedaba nada en los reinos combinados para enviar. Incluso si los astilleros todavía funcionaran, no quedaba nada en la tierra con lo que se pudiera construir de nuevo. Ursa miró hacia el valle y sacudió la cabeza. Pensó en Arvin y en las notas del Lora. El chico había visto lo que los nativos de esta tierra podían hacer y había llegado a creer que había fuerzas más poderosas que el artificio y las máquinas. Tal vez tenía razón, pero ya era demasiado tarde para eso. Tal vez siempre había sido demasiado tarde, pensó Ursa. Se produjo un movimiento a la derecha del artífice y se volvió esperando ver a Taunos. En su lugar apareció otra figura, más musculosa, joven y vestida con las túnicas del desierto. «Hola, hermano», dijo Mizra. Ursa se sobresaltó. Mizra parecía no haber sufrido ningún cambio desde el momento en que se habían reunido por última vez cara a cara en Krog. Incluso parecía más joven, más fuerte y más seguro. Instintivamente, la mano de Ursa se dirigió a la piedra del poderío que colgaba de su cuello. «Te ves mal», dijo Mizra con una fría sonrisa en su rostro. «Tus máquinas han prácticamente succionado tu vida. Ese es tu error, uno de muchos». Mizra dio un paso adelante y la piedra de Ursa empezó a brillar. La bolsa alrededor del cuello del hermano menor comenzó a brillar en respuesta. Mizra la abrió con la mano izquierda y extrajo la roca del interior. «Tal para cual. ¿Cuánto tiempo hemos luchado? ¿Y por qué, hermano? ¿Por baratijas como estas? Sacó el ángel con la otra mano. ¿Para gobernar naciones y personas? Yo solo quería aprender. Yo solo quería construir mis dispositivos. Mizra dio otro paso adelante y Ursa trató de empujar al hermano más joven de nuevo, transmitiendo su voluntad a través de la piedra como lo había hecho en Krog, como lo había hecho incluso antes en el campamento de Tocasia, al comienzo de su vida. Pero era menos eficaz en esta ocasión. Mizra volvió a dar un paso, pero esta vez más lento, y su sonrisa era fija y forzada. Te has dejado envejecer y tu luz es más tenue. ¿Vamos a hablar por última vez? ¿O tengo que matarte ahora? ¿Todavía quieres mi piedra?, dijo Ursa, pero incluso estaba agotado para hablar. Sintió que la vejez pesaba sobre sus hombros y la piedra era un gran peso que colgaba de su cuello. Mizra dio un paso más y ambos hermanos fueron bañados por la luz multicolor de sus propias piedras. Los dos hombres estaban a solo unos metros de distancia. ¿Crees que todo es solo por una joya fracturada? ¿Crees que allí es donde está el poder? ¿Todavía codicias mi piedra, hermano? ¡Aquí! ¡Tómala! Mizra arremetió con la piedra apretada fuertemente en su mano. Ursa lo esquivó hacia un lado, pero mientras lo esquivaba se dio cuenta que era solo un engaño. El ángel en la otra mano de Mizra apareció de repente y Ursa se retorció y se tambaleó hacia atrás, tratando de salirse del camino de la cuchilla. La luz de su piedra se esfumó cuando el borde afilado del ángel rasgó su frente. La cara de Ursa estalló de dolor cuando se dejó caer. Mizra se echó a reír y Ursa se tocó el rostro.
El Ang había esculpido un profundo surco en su frente, que ya se estaba llenando de sangre. El líquido espeso y pegajoso corría por ambos lados de la cara manchada de Ursa, y sus lentes adquirieron un tono rojizo. Nunca has mostrado verdadero poder, hermano. Nunca has tenido que luchar por tu vida. Siempre estuviste a salvo en tu mundo de dispositivos y cálculos. Ahora puedes ver que te has ido por el camino equivocado. Vas a morir viejo y solo, y yo tomaré tus tierras y tus pueblos y tus invenciones, y los someteré a mi voluntad. Mishra se inclinó hacia adelante para asestar un golpe mortal con su Ang. Ursa sintió ira caliente y fresca, y con esa ira vino la acción. Si hubiera pensado racionalmente, podría haber tratado de retirarse, hablar, de planificar un nuevo asalto un día más tarde. Pero él estaba dolorido y la ira brotó de ese dolor. Él se movió instintivamente y de manera impulsiva. Dejó caer las defensas que había levantado a su alrededor, las defensas que habían florecido cuando los dos lucharon. En su lugar, utilizó la energía de la piedra para lanzar un asalto directo contra su hermano. Utilizó la piedra del poderío como un foco para su asalto, pero vertió en ella su ira contra Mishra. Derramó toda su rabia, así como todas sus otras emociones. Todo su amor y su odio hacia él. Cómo su guerra había arruinado sus vidas y sus mundos. Todo esto lo vertió a través de la piedra en una explosión de energía. Y mientras lo hacía, sintió que algo cedía dentro de él. Era como cuando un músculo tiraba de repente por la tensión, o como cuando un engranaje giraba dentro de un dispositivo. De repente las paredes mentales en torno a él se apartaron y se dio cuenta de que su hermano había estado en lo cierto. Nunca se había dado cuenta de su verdadero poder. Hasta ahora. Ursa supo que el poder venía dentro de él, no de cualquier dispositivo o de la piedra. Él alimentó ese poder a través de la piedra y lo lanzó en un solo disparo en contra de su hermano. El pecho de Mishra estalló en una bola de fuego carmesí, gritando y cayendo por el impacto. El fuego se propagó a través de sus ropas y agitó los brazos cuando las llamas lo envolvieron. Su cuerpo brilló intensamente por un momento y luego huyó, desapareciendo en medio del humo que llenaba el valle. Ursa lo vio arrancar, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había hecho tan poderoso a Mishra. Cuando las túnicas de su hermano cayeron quemadas por el asalto, y con las ropas, la carne por debajo de ellas se despellejó por el calor. Por debajo de la carne había metal. Ursa lo había visto solo por un momento, pero eso fue suficiente. Había placas de metal donde deberían haber estado las costillas de Mishra, y poleas de metal con cables de acero reemplazaban las operaciones de los músculos. Su hermano había sido consumido por sus propias máquinas. Se había convertido en una. Ursa sintió los efectos de su propio asalto. Algo había cambiado dentro de él, y una vez que la puerta estaba abierta, no podía ser cerrada. Podía sentir el mundo que le rodeaba utilizando más que su vista o sus sentidos. Podía sentir el poder en sí mismo, y el poder que venía de la tierra que le rodeaba. La tierra estaba herida. No solo Argot, sino todo Tericiare. Él y su hermano habían saqueado la tierra por sus riquezas y la habían dañado, casi sin posibilidad de reparación. Ahora la tierra le gritaba, en un coro desesperante, llorando por un respiro, llorando por una liberación. Hubo otro destello de movimiento a su izquierda y levantó la piedra del poderío frente a un nuevo asalto. Pero esta vez fue Taunus el que apareció de la niebla, tosiendo y portando una mochila. El estudiante parecía un anciano mientras se tambaleaba hacia adelante. Ursa, Dijo el antiguo aprendiz. las máquinas ya no obedecen. Ursa miró por encima del campo de batalla y lo vio con ojos nuevos. Donde antes había confusión, ahora vio a otro titiritero moviendo los hilos, tirando de las cuerdas de las criaturas artefacto. Sus propias cuerdas. Hay un demonio, una criatura de Vilexia.
Me tendieron una emboscada y Ashnod me dijo que debía traerte esto. Sacó un sílex con forma de tazón de la mochila. Ursa, ¿me estás escuchando? Ursa miró el tazón y escuchó los gritos de la tierra alrededor de ellos. Escucho. Más de lo que crees ahora. Yo escucho. Tenemos que retroceder. Salir de aquí. Si tu hermano nos encuentra, Mi hermano ya ha estado aquí y él va a volver. Tomó el cuenco de las manos de Taunus, y cuando tocó el sílex, los gritos de la tierra se hicieron más intensos para él. Se levantaron en una cacofonía ensordecedora de dolor que solo él podía oír. Ashnod dijo que se supone que lo llenes con los recuerdos de la tierra. No sé lo que eso significa. Lo sé. Dijo Ursa, y él realmente lo sabía. En el momento en que tomó la taza de Taunus, él sabía cuál era su propósito y cómo debía usarlo. La comprensión fluía a través de él como una sacudida eléctrica. Tenemos que irnos. No, Ursa, estás herido. no. Se termina aquí. Para mí y para él. Por un momento sus ojos se centraron en Taunus y Ursa dijo: Tienes que ir a buscar un refugio seguro. Encontrar un lugar donde ponerte a salvo. Ursa, no estoy... ¡No discutas! Encuentra la cueva más profunda, el árbol más lejano, el fuerte más sólido. Encuentra algo para protegerte y hazlo ahora. Taunus se retiró y Ursa quedó solo en la ladera. Solo por un momento, porque hubo un estrépito y un traqueteo a su derecha. Desde el valle, el ruido comenzó a hacerse cada vez más fuerte, momento a momento. Mishra estaba regresando y estaba trayendo un dragón mecánico con él. La niebla se separó cuando la gran máquina retumbó por la colina hacia el estudioso herido, y Ursa se corrigió mentalmente. Mishra traía el dragón mecánico como una parte de sí mismo. La mayoría de la carne se había quemado de lo que había sido su hermano, dejando solo un laberinto de alambres en espiral y cables negros por debajo, segregando líquido. Los cables habían emergido desde el interior de su cuerpo y se habían fusionado con los del dragón mecánico. Este dragón era uno de los de Corlinda, y cables similares habían salido de él para unirse con los de Mishra. Máquina y hombre se habían convertido en una entidad. La cara de Mishra estaba casi intacta, excepto por una cicatriz, quemada a lo largo de uno de sus lados. Los jirones de carne aleteaban contra el metal que había debajo, mientras su mandíbula mecánica se abría y cerraba gritando amenazas. Hubo un enrojecido goteo a lo largo de ese lado que podría haber sido sangre. Ursa vio la abominación que era su hermano y sabía lo que había que hacer. Dijo una palabra y sacó las energías de la tierra hacia él. En un instante, la ladera se deslizó bajo sus pies, estrellándose con el motor de Mishra. El hombre máquina fue atrapado por la tierra en avalancha y arrastrado hacia atrás hacia el fondo del valle. Ursa se dio cuenta que esto no detendría a su hermano lleno de odio, pero lo retrasaría, y eso sería suficiente. Ursa cruzó las piernas con el cuenco en su regazo. Las runas dentro del recipiente giraban en espiral hacia el centro, pero no necesitaba leerlas. Cualquiera que sea la fuerza que ahora corría por sus venas, le permitía comprenderlas. Le permitían comunicarse con el artefacto, ya que ahora escuchaba los gritos de la tierra. La sangre brotaba de la herida en su frente, y goteaba en el recipiente llenando las runas talladas de un rojo carmesí. Ursa invocó sus recuerdos, los recuerdos de su vida y sus estudios, y los volcó en el recipiente. Pensó en Argivia y Corlys. Pensó en sus torres, sus talleres y en el horniario de Krog. Pensó en las tierras que había sobrevolado y disputado. Pensó en la cordillera Kerry y en las cuevas de Koilos. Y pensó en un pequeño campamento ahora olvidado por la mayoría de los hombres vivos y enterrado por la arena, donde los estudiantes de una anciana excavaban en busca de artefactos de un pueblo antiguo y olvidado. Un campamento donde 2 hermanos aprendieron sobre los Tran. La máquina Mishra se había recuperado de la avalancha,
y ahora volvía a la carga subiendo por la colina, su cabeza de dragón rugiendo. Ursa miró hacia arriba y vio el rostro de su hermano, medio roto por el cráneo metálico que había debajo, y lloró por él. Las lágrimas del artífice se unieron a la sangre y los recuerdos del cuenco, y éste sintió el poder adentro suyo. El poder lo llenaba ahora. Fluía hacia él desde la tierra y todos los recuerdos de las cosas que había hecho. Su arrepentimiento, su orgullo, su ira y su soledad. Todo se vertió en el recipiente, llenándolo hasta el borde, llenándolo hasta el punto de reventar, e incluso más allá. La máquina Mishra había alcanzado la cima ahora, y su cabeza de serpiente se alzaba por encima de él. Mishra estaba sonriendo. La sonrisa era mitad de carne y mitad de acero. Era la sonrisa de un hombre triunfador. Mishra estaba gritando algo, pero Ursa ya no escuchaba su voz. Lo único que oyó fue el sonido de la tierra llorando por liberación. Y Ursa liberó el poder. Un destello en la base del recipiente se extendió hacia afuera y hacia arriba. Un nuevo sol traído a la tierra y quemando todo a su paso. Ursa sintió el destello por un momento y sonrió mientras se apoderaba de él. La última imagen que vio fue la de su hermano fusionado a la máquina, cuando ambos fueron atrapados en la explosión. La sonrisa en el rostro de su hermano se convirtió en una parodia retorcida cuando los sistemas de su cuerpo empezaron a fallar. Entonces el dragón Mishra se redujo a partículas más pequeñas, y esas partículas fueron capturadas por la fuerza de explosión que Ursa había llamado a la existencia. Volaron lejos, muy lejos, y Ursa también desapareció. Argot murió al fin. Los sobrevivientes que habían quedado sobre la tierra solo tuvieron un pequeño momento para reaccionar cuando la gran llamarada de luz apareció en el horizonte y de repente pasó por encima de ellos. Los árboles sobrevivientes se encendieron allí donde se encontraban, derribados por el viento. Sus troncos fueron arrancados por la tierra ondulante cuando ésta se deslizó bajo el mar, y la nueva tierra se disparó hacia los cielos por la fuerza de la explosión. Gaia gritó cuando el círculo de destrucción se comenzó a ampliar. Los hombres del barco de Arvin, que había estado mirando hacia el sur, fueron cegados por la luz, sus ojos reducidos a charcos de sangre por la intensidad. Los mástiles y las velas de la nave se incendiaron por el calor. La nave de repente se alzó cuando el propio mar se convirtió en una montaña y llevó al barco con él. La nave se elevó hacia arriba y Arvin se aferró a unos restos destrozados, gritando el nombre de su padre. De repente el barco y el hombre estaban encima de las olas grandes del mar, y Arvin pudo ver, muy al sur, el resplandor rojizo del cielo mientras Argot se quemaba. Pudo ver otras olas titánicas, cada una más grande que la que acababa de superar, avanzando como un ejército implacable. Su barco fue lanzado de nuevo en el océano. Wena sintió la tierra temblar debajo de ella y oyó el grito de Gaia cuando su tierra murió. Estaban luchando con los colisianos a lo largo de la costa, y muchos de los guerreros de ambos lados ahora deponían las armas y comenzaban a llorar. La guerra había terminado, pero no había vencedores. Wena notó que el mar se había ido, dejando solo parches grandes de lodo y piedras, y se dio cuenta de lo que eso significaba. Le gritó a sus guerreros para que huyeran a las montañas del interior, y echó a correr a toda prisa. No se detuvo a ver quiénes la habían obedecido. Estaba a mitad de camino de la colina más cercana, cuando las primeras olas, del tamaño de una pequeña montaña, rompieron contra la costa, destruyendo todo a su paso. En Penregon, Kayla dejó su pluma por el sonido de un trueno distante. Pero el trueno no disminuyó, sino que se hizo más fuerte, y fue acompañado poco a poco después por la prisa de los vientos. La tierra tembló debajo de ella, y en otra habitación se oyó el ruido de platos cayendo ruidosamente al suelo. La sala se estremeció y los muebles se deslizaron contra la pared del fondo, y ésta se destrozó.
Hacia el sur se produjo un gran resplandor rojizo, como si todo el sur de Argidia se hubiera incendiado. La puerta se abrió de repente y Yarsi, el hijo mayor de Arvin, entró llorando y sosteniendo uno de los viejos juguetes de su padre, un pájaro mecánico que Taunos había hecho para él. Kyle abrazó al niño y le susurró palabras suaves, mientras fuera de la casa, los hombres gritaban y los edificios caían a pedazos. Una sola lágrima corrió por el costado de su rostro, mientras ella consolaba a su nieto. En las cuevas de Koilos, el aire se plegó y se juntó, y surgió olor a aceite quemado cuando Gix volvió a su guarida. Había sido herido, y sus movimientos dejaron huellas de grasa y salpicaduras de aceite. Había también algo de sangre humana sobre él, en su pecho, en sus garras y en su rostro. Pero no tenía tiempo para considerar su apariencia. Trabajó con rapidez, una parte de su mente calculando cuánto tiempo le tomaría a la onda expansiva llegar hasta él. Otra se preguntaba si la montaña en sí sería suficiente protección, mientras que una tercera parte preparó la maquinaria Tran. Un montón de piedras de poder fueron colocados en el soporte que una vez había llevado a la piedra de debilidad y a la piedra del poderío unidas, y sus manos manchadas de sangre se movieron sobre los glifos con una gracia apresurada. El aire empezó a girar y comenzó a abrirse el portal, pero aún no estaba completamente formado cuando la tierra tembló bajo sus pies. El frente de la onda expansiva estaba surgiendo en el exterior del cañón. Gix subió de un salto los escalones de la tarima y miró a su alrededor. Ya una parte del techo estaba comenzando a ceder, y las máquinas echaban chispas y comenzaban a apagarse. Gix maldijo y se lanzó a través del pequeño portal, empezando por los pies. Y en el mismo momento en que él se sumergió, el portal parpadeó cerrándose a su alrededor. Se oyó un grito dentro de las bóvedas y luego nada, salvo por el brazo de un demonio cercenado en el codo, cerrando y abriendo su mano hacia algo que no podría alcanzar en el suelo de la habitación destrozada. A los pies del glaciar Ronon, Feldon y Loran vieron como una tormenta de polvo se tragaba las colinas que yacían a sus pies mucho más abajo. La arena había sido arrojada desde el desierto a cientos de kilómetros de distancia y ahora desollaba todo en las tierras bajas. Incluso a esa altura, un viento caliente los cubrió de polvo y Loran ajustó su manto apretado contra su brazo izquierdo. Debajo de la capa, su brazo derecho era un remanente retorcido y mutilado. Feldon inspeccionó el terreno debajo de ellos, mientras un valle tras otro desaparecía bajo la explosión, dejando solo una niebla de polvo revuelto y desolado que ya estaba tratando de subir por las montañas. Los picos más bajos ya estaban desapareciendo bajo el asalto. Bueno, esto se acabó. Loran dijo. ¡Qué bien! Y el silencio se hizo entericiar.